es el clientelismo y cómo afecta a nuestro sistema político? ¿Cuáles son las consecuencias del clientelismo y cómo afecta a la democracia? ¿Cómo podemos superar el clientelismo? Eso y más en este episodio de Política ¡Pa'l Pueblo! De 22 nuevas democracias analizadas, la República Dominicana es la que tiene el índice más alto de politización de los empleos públicos, politización de los empleos del Estado. Solamente el 1% de los puestos de trabajo en el Estado respondió a exámenes de mérito, se reclutó a través de exámenes de mérito. Eso según el Índice de Transformación Política y Económica, el índice BTI, que publica una fundación alemana. Y eso tiene que ver con el clientelismo, ese problema social que tanto hablamos en política, pero que pocas veces profundizamos de qué se trata, de dónde viene, cómo lo podemos enfrentar. Y por eso hoy en Política para el Pueblo vamos a hablar de clientelismo. Te damos oficialmente la bienvenida a Política para el Pueblo, el podcast de la Escuela Política, donde te enseñamos lo que no te enseñaron en la escuela, porque estoy segura que nadie te habló de clientelismo en la escuela. Por lo menos a mí no. A mí tampoco. Yo creo que moralicida. Porque el conocimiento político nos empodera. Yo soy Virginia Antares y hoy vamos a hablar de clientelismo. Recuerda que puedes ver este episodio completito haciéndote Patreon y les damos las gracias de corazón a nuestros patrones que hacen posible este proyecto. Y vamos a empezar, como siempre, con el concepto del día a cargo de nuestro queridísimo filósofo Eduardo Acevedo. Muy bien, vamos a analizar el concepto de clientelismo, recordando algo muy interesante, y es que en las interacciones sociales, muchos sociólogos las han definido como un tejido social. Lo que quiere decir, haciendo la similitud con la biología, que puede enfermarse, que puede tener afecciones. Y yo creo que el clientelismo en ese sentido es un cáncer que va corroyendo el tejido social. Pero vamos a definir qué es esta afección que pudiera parecer inofensiva, pero que es sumamente dañina para nuestra sociedad. El clientelismo es la distribución o repartición de beneficios selectivos a individuos o grupos a cambio de apoyo político. El clientelismo implica un sentido de obligación, en el cual hay un desequilibrio de poder de la persona que usualmente da la prebenda o da el favor. Entonces vemos que es cuando por algún tipo de apoyo, como vamos a desglosar más adelante, ya sea en las elecciones, ya sea en apoyo en el periodo de intercampaña, una persona recibe algún tipo de favor, algún empleo, alguna tarjeta de solidaridad o algún otro tipo de favor a cambio de ese apoyo político. Esto está tomado del libro de Jonathan Hopkins, Clientelism and Party Politics. Gracias, Eduardo. Y vamos a seguir profundizando en esa definición de clientelismo, porque cuando uno lo dice así, a veces pudiera parecer como que no tiene nada de malo que uno ayude y que haga un favor, ¿verdad? Y es normal que a veces las personas esperemos una solidaridad de quien está en posición de poder. Pero eso lo vamos a desmontar. Y para seguir profundizando, vamos a pasar a la frase del día con Laura Nanita. Con Laura Canchita. Con Laura Ay, yo tengo un programa de radio y en ese programa hay uno, Luis Armando se llama, que él me dice, y con ustedes, la pequeña cuidadora de niños. Nanita. Sí, bien bolsa. Ok, mira, ¿y muy qué bien. programa de radio tú estás? Para No, quienes, yo tampoco. para quienes Primicia. quieran Yo no también sabía seguir. tampoco. Pues para quienes no sabían, mi amor, los fines de semana ahora empiezan los jueves, porque tenemos modo weekend todos los jueves de 8 a 10 de la noche por CDN Radio, conmigo y con un reguero de artistas y personas con muchísimo talento, que cada jueves te acompañamos y te decimos la agenda del fin de semana y hablamos con los protagonistas de ellas. Epa, pues tú no estás fácil, Nanita. Ah, estoy en el post Camachulo y estoy en un programa de radio. No, a mí no me falta ser millonaria. ¿Qué es lo que tú dices? Y vamos para allá, ¿verdad? Estamos de camino, claro que sí. Muy bien, adelante. Muy con la bien, frase entonces del ahora día. vamos con la frase del día. Muy bien. El clientelismo es esencialmente una variante de la política de intereses particulares, un mecanismo a través del cual los partidos políticos y sus representantes pueden obtener apoyo político a cambio de asignar beneficios selectivamente mediante instituciones estatales.
O sea, con los cuartos de nosotros. Yes. Ajá. Pero con los cuartos de nosotros le dan un grupito que no nos incluye a todos. Eso es correcto. El beneficio principal que se utiliza en el clientelismo o el más emblemático son, ¿es el dinero? El picapollo. No, no es el dinero ni el No, picapollo. ¿Saben empleo. cuál es? Los empleos públicos. Ese es el beneficio que más fuertemente se asocia al clientelismo, pero hay muchísimos más. La repartidera de dinero, de comida, de lo que sea, el día de las elecciones, pero también las ayudas sociales que se dan desde el Estado, desde transferencia monetaria, ayudas para, por ejemplo, materiales de construcción para construir casa, que si techo de zinc, que si bloque, que si piso de cemento, becas. Aquí tenemos Becas, experiencias muchas de becas utilizadas experiencias. de manera clientelar. Acceso a crédito, fíjense, algo ya mucho más técnico que quizá Ujú. se hace en otros niveles sociales, pero que también se utiliza de manera clientelar o se puede utilizar de manera clientelar. Pero también la aprobación de licencias, la repartición de viviendas del Estado, también tenemos muchos ejemplos en República Dominicana. La asignación de exoneraciones fiscales, o sea, los permisos para no pagar impuestos. Y a veces incluso cosas un poquito más intangibles como protección. Pensemos en personas a quienes se les asigna, por ejemplo, Claro, seguridad. ¿verdad? Personas del ejército que se les asigna. En fin, que sería casi infinito, pero cualquier beneficio que se asigna desde el Estado y se asigna como, ustedes lo dijeron en la definición y en la frase, se asigna de manera tal que la persona que lo recibe siente que lo está recibiendo no porque es un derecho que le corresponde desde el Estado, sino por la relación que tiene personal con esa persona que se lo está dando. Mientras tú enumerabas los tipos de beneficios que puede recibir alguien por el clientelismo, yo estaba pensando en que mucha gente vende su voto, ¿verdad? Y lo hacen no creyendo en la propuesta de esa persona que le está comprando el voto, sino pensando en un beneficio personal de su futuro a largo plazo. Es decir, la gente no vende su voto por el picapollo que le dan. Recibe el picapollo, pero está esperando después recibir el empleo, recibir la casa, recibir una serie de cosas que probablemente esas cosas ni siquiera llegan. Puede que lleguen, puede que no. Pero aún si llegan, sigue siendo clientelismo. No, claro. Lo que quiero decir es que te venden una ilusión con la que no cumplen. Y tú vendiste tu voto que tú creías que era algo simple, pero es una cosa bien grande. O sea, porque tú vendiste las decisiones que van a tomar en tu país por 4 años, en el caso de este país. Claro. Sí, en los estudios académicos se dice que el clientelismo es una relación desigual, donde hay una relación de poder desigual entre una persona que es el patrocinador o la patrocinadora, que es quien está en posición del poder, y una persona que está en menos situación de poder o en una situación de necesidad, que es a quien se le llama el o la cliente. Y efectivamente se da esa relación de no solo del voto. El clientelismo puede implicar apoyo político, puede implicar tener que hacer campaña por esa persona, hacer activismo en su comunidad o en su gremio o en su sector por esa campaña. Y también directamente, ¿no?, el voto. La clave es que el beneficio, insisto, no se recibe. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Fuera de las elecciones. Fuera de las Porque elecciones. hay muchos ejemplos que también... Sí. Los programas de transferencia monetaria, que Solidaridad, que hoy se llama Supérate. Ajá. ¿Pudiéramos decir que eso es clientelismo, sí o no? Específicamente ese de Supérate, quizás no, pero esos bonos de que de las madres, esos bonos de Navidad, el bono de que escolar, en enero es que lo dan. Lo dan ahora. Tú necesitas una nueva mochila en enero, ¿cómo así? Eso para mí sí es clientelismo, porque es como un pañito tibio para que tú no te des cuenta de todos los problemas que no hemos resuelto. Mira, en realidad yo te diría que no necesariamente son clientelares. ¿Cómo? Si se asignan en función de un sistema que analiza las necesidades de pobreza, como el famoso SIUBEN en el caso dominicano. Sistema único beneficiario. Que te analiza cuáles son las familias que están en condición más vulnerable y te entrega la ayuda en función de ese criterio. Es una ayuda que se está entregando desde el Estado con un criterio de necesidad.
Pero si se te entrega en base a que tú eres del partido, o tú conoces a alguien del partido, o tú votaste, o dijiste que vas a apoyar, entonces se vuelve clientelar. Fíjate que es complejo el fenómeno porque la línea es un poco fina. Claro. El informe de BTI Index que mencioné al inicio del capítulo dice que en República Dominicana, como decía, es uno de los países más clientelares, dice que existe una explotación clientelar de programas sociales como las transferencias monetarias. Entonces, no necesariamente el problema es que el Estado otorgue beneficios, ya sea transferencia monetaria, ya sean servicios públicos. O sea, el Estado tiene el rol de garantizar esas necesidades. El problema es cuando tú lo haces no en función de la necesidad o incluso de la provisión universal del servicio, como lo debe ser educación o salud, que todo el mundo debe tener acceso, sino cuando se hace en base a tener un enganche, un contacto, un vínculo personal. Pero un ejemplo del otro día, el bono navideño, hubo denuncias de que eso estaba supuesto a entregarse por esas mismas instituciones que están encargadas de canalizar esas ayudas. Y las denuncias eran de que se le habían entregado a miembros del partido de gobierno. O sea, alcaldes. O sea, ¿por qué un alcalde está repartiendo unos bonos? Claro, ese alcalde lo va a repartir selectivamente. Porque de entrada, él no era el que estaba supuesto a repartir eso. Y eso es viejo. Eso aquí se ha hecho desde que Trujillo cayó, básicamente. ¿Y por qué es importante? El informe, y me voy a estar refiriendo a ese informe, porque es uno de los que hace mejor análisis de la situación política, el informe del 2024 del índice BTI, que dice que una de las principales barreras a las reformas económicas y políticas que necesita la República Dominicana para mejorar su nivel de democracia, su nivel económico, una de las principales barreras es precisamente la tradición clientelar y lo que ellos llaman la tradición neopatrimonialista, utilizar el Estado como si fuera un patrimonio personal. Esa tradición clientelar se convierte en una barrera para hacer las reformas y precisamente como tú dices, es algo que viene de lejos y por eso también me parece interesante que los estudios académicos diferencian dos tipos de clientelismo que tienen dos dinámicas diferentes. Por un lado, el clientelismo tradicional, que es más complejo porque suele basarse en relaciones primarias que se crean en las comunidades, donde tú tienes liderazgos, muchas veces económicas, la gente que logra hacer más dinero en una comunidad, que empieza a tener un poder de esa relación desigual, que muchas personas dependen de las dádivas, de los apoyos que le dan, o una persona que está en el Estado y que por lo tanto tiene acceso a eso y que crea una relación primaria que se extiende en el tiempo. Es un tipo de clientelismo tradicional. Luego está un clientelismo más reciente y que de hecho yo creo que pudiéramos argumentar que es cada vez más común, que se está pasando un poco del tradicional al nuevo, que se llama clientelismo de mercado. ¿Qué es clientelismo de mercado? Ese mercado del voto que se hace, sobre todo el mismo día de las elecciones, en el caso dominicano, que se paran detrás de un centro de votación a comprar cédula, a comprar votos y que de la mañana cuesta 500, en la tarde ya sube a 2,000 porque se está cerrando los centros de votación. ¡Wow! Es como una subasta. Es una subasta. Eso es puro y duro clientelismo de mercado. Sí, que le llaman cariñosamente logística. La logística. Sí, aquí los candidatos le llaman logística.